Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gaboardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En los últimos meses, la sociedad mexicana se ha visto convulsionada por las reformas enviadas por el presidente de la República, las reformas constitucionales enviadas por el presidente de la República en el mes de febrero de este año, en el que, entre otras cosas, se pretende hacer una reforma significativa, una cirugía mayor al Poder Judicial de la Federación. En este sentido, la sociedad entera creo que se ha visto convulsionada. El Poder Judicial de la Federación ha reaccionado de una forma como nunca se había visto anteriormente. Se han suspendido las labores, hay una gravísima crítica, hay una reacción por parte de quienes ejercen la jurisdicción, pero la sociedad misma está sumamente preocupada. Por primera ocasión, ahora el embajador de los Estados Unidos se manifestó en el sentido de que si llegara a ser aprobada esta reforma, se verían gravemente afectadas las relaciones entre México y los Estados Unidos y la estabilidad de la inversión estadounidense en nuestro país. Esto es muy significativo porque los Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Acto seguido, el embajador del Canadá se manifestó en el mismo sentido. Y hay una gran inquietud, yo diría principalmente adentro de México, pero también en el exterior, en donde México normalmente había sido un país de gran estabilidad y ahora se ha visto muy afectado por todas las cosas que han estado pasando durante los últimos 6 años, en donde casi desde el principio de esta administración ha habido severos ataques al Poder Judicial de la Federación y a la labor que éste realiza. Así es que para conversar sobre este tema, me parece que hoy tengo a una persona que enorgullece y engalana este programa. Me refiero al magistrado David Cardoso. El magistrado Cardoso ha desempeñado diferentes actividades en la administración pública y en órganos jurisdiccionales que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Debo destacar que él desde hace muchos años ha desarrollado una propia carrera dentro del Poder Judicial de la Federación, ha sido juez de distrito en diferentes partes de la República y aquí en Nuevo León, y también ha sido magistrado en diferentes circuitos, pero actualmente es magistrado en este cuarto circuito que corresponde al estado de Nuevo León. Desde el punto de vista de su preparación académica, debo decir que el magistrado Cardoso obtuvo su licenciatura en Derecho por la UNAM, en donde se le reconoció su nivel habiéndole concedido mención honorífica a su tesis y a sus estudios. Tiene una especialidad en Derecho Constitucional, tiene una maestría también por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha completado sus estudios doctorales en la propia UNAM, en la que debo agregar que él ha sido profesor, además de haber sido profesor en la Universidad del Valle de México y también en el Instituto de la Judicatura, que es donde se capacita a los funcionarios del Poder Judicial que no ejercen directamente la jurisdicción. Magistrado, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Y quizá la primera pregunta que yo tendría que hacerle es
por qué es tan importante el Poder Judicial de la Federación y en particular en qué nos afecta esta reforma a los particulares, es decir, aquellos que no estamos directamente involucrados con la actividad jurisdiccional. Bien, gracias, doctor Gabardi, por la presentación tan amable. Agradezco también este espacio, esta oportunidad de manifestar las ideas. Creo que es un espacio muy idóneo para ello. Bueno, en principio, ¿por qué es importante el Poder Judicial de la Federación? Pues porque representa uno de los tres poderes de los que se integra el Estado mexicano en términos de la Constitución, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. El Poder Judicial de la Federación de lo que se encarga es precisamente de impartir justicia en aquellos asuntos, en aquellos ámbitos de competencia donde se juzga la legalidad o la constitucionalidad de los actos de la autoridad. ¿Por qué es importante? Pues precisamente por eso, porque implica un control de los otros dos poderes, de la constitucionalidad y de la legalidad de los actos que emiten tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo. ¿Cuál es la trascendencia de esta reforma que está en ciernes, que está pendiente de aprobarse, pero finalmente está contenida en iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal los primeros días de febrero de este año, el 5 de febrero, fecha significativa porque es el día que se conmemora la Constitución? Es importante esta iniciativa y es preocupante a la vez. Es preocupante porque lo que hace la propuesta que se hace es sustituir a todos los operadores del sistema de justicia federal. Específicamente jueces y magistrados, además de los ministros, y someterlos a un proceso de elección de carácter popular. Se sustituye un sistema que se vino generando por el año de 1994, que tiene 30 años en la práctica, que es un sistema meritocrático en donde se atiende o se privilegia básicamente a la capacidad y la preparación, y que permite el acceso a esos cargos que son los más altos dentro del Poder Judicial de la Federación, que es jueces y magistrados, a través de concursos muy estrictos y de una selección que se hace por jurados especializados. Cambiando ese sistema a un sistema de elección popular que, si me lo permiten, más adelante podré explicar con más claridad. Sí, esto es uno de los temas centrales de la reforma. Y concretamente en este sentido, el argumento principal del Ejecutivo Federal es que el Poder Judicial, al no ser electo, es un poder poco democrático. ¿Es esto cierto? Lo que pasa es que habría que examinar un poco más profundamente a qué nos referimos con democrático. Si democrático es la elección directa de todos los cargos, pues todos los cargos que hay inclusive en el Poder Ejecutivo, tales como los secretarios de Estado, tendrían que ser elegidos vía democrática o vía popular a través de elecciones. Lo mismo sucede inclusive con el Poder Legislativo. Sabemos que hay 200 diputados de representación proporcional que realmente no son elegidos a través del voto directo, sino que son elegidos o llegan al cargo precisamente a través de una fórmula de representación proporcional. Creo yo que lo democrático más bien debe entenderse en cuanto a que debe haber un sistema objetivo a través del cual se elijan a los cargos. El Poder Judicial creo yo que responde a una lógica diferente. Responde a una lógica diferente porque usualmente los jueces no somos populares. Las determinaciones que hacemos los jueces generalmente son contramayoritarias. ¿Qué es esto? Los jueces federales lo que conocemos es del juicio de amparo. El juicio de amparo sabemos
que es una institución a través del cual el individuo busca la protección contra actos de autoridad del Ejecutivo Legislativo. Es decir, puede impugnar una sola persona la constitucionalidad de una ley y la protección que se le da gracias a la famosa fórmula Otero, pues es individualizada. De manera que la protección que se da es contra la mayoría, es decir, está dándose una protección contra un acto general, abstracto e impersonal, que es una ley, pero se da de manera individualizada. De manera que creo yo que el concebir a los juzgadores como que tienen que congraciarse, bajo el concepto de que tienen que congraciarse con el público en general, creo que es erróneo. Creo que el diseño del sistema, tal como ha venido generándose hasta ahora en cuanto a que elegir designar a los jueces a través de un procedimiento estricto en el que se mida no su popularidad, sino la capacidad y la experiencia que tiene esa persona, a mí me parece más idónea que el someterle a una elección popular. Por otra parte, pues se entiende el que diputados, senadores, presidentes municipales, los regidores de los ayuntamientos, cuando hacen su campaña, pues buscan precisamente agradar al público al que se dirigen. Hacen promesas de campaña, generalmente les hacen peticiones en cuanto a que pues proporcionen algún servicio, que compongan una calle, que pongan escuelas, que mejoren el alumbrado público, en fin, una serie de peticiones a los que ellos se comprometen, precisamente porque el cargo que van a ocupar les permite conceder todas esas peticiones. En el caso de los jueces, yo no advierto cómo un juez puede pues sostener una campaña política. ¿Qué es lo que puede ofrecer un juez? Un juez a sus electores. Un juez a sus electores, ¿qué es lo que puede ofrecer? Pues precisamente la función jurisdiccional es aplicar la ley, aplicar la jurisprudencia a los casos concretos. Y precisamente ese es el compromiso que tenemos todos los jueces. No hace falta realizar una campaña para que digan quién es el que va a ofrecer de mejor forma sus servicios, cuando precisamente el compromiso que tenemos es precisamente esa circunstancia. Y que la manera, creo yo, como se puede medir la mayor efectividad de un juzgador, pues, o acceder al cargo de juez, pues es precisamente a través de cómo se ha venido desarrollando a través de los concursos judiciales. Por otra parte, no entiendo que los jueces no son nombrados por nadie con total libertad, es decir, no es una persona, ni un funcionario, ni siquiera el presidente de la República el que en ejercicio de su autoridad dice usted va a ser juez y usted va a ser magistrado, sino que entiendo que hay todo un proceso muy complejo de selección y aprobación para ocupar los cargos, que inclusive puede llegar al punto de haber sido seleccionado, haber sido ganador de los concursos y aún así no tener plaza. Sí, es correcto. Creo que se ha venido manejando pues un discurso, una narrativa falaz en cuanto a que, y se escucha periódicamente, ¿no? Donde se dice, bueno, es que ahora van a ser elegidos por el pueblo y ya no van a ser elegidos por dedazo, ¿no? En realidad, parte de una falacia, nunca se ha dado ese dedazo. La manera es, insisto, es un sistema meritocrático en donde existe una convocatoria. El artículo 97 constitucional todavía señala que es una facultad del Consejo de la Judicatura el nombramiento de jueces y magistrados a través de concursos, lo mismo que el tema de las adscripciones, ¿verdad? Que no es a través de concursos, se rige a través de otros sistemas. Pero finalmente el tema de cómo se designan, pues es a través de concursos. ¿Cómo se dan estos concursos? Estos concursos han sido reglamentados a través del transcurso de 30 años, o más de 30 años, intentando varios mecanismos, ¿no? Pero generalmente lo que se hace
es emitir una convocatoria por parte del Consejo de la Judicatura o del instituto que forma parte del Consejo, y se emite una convocatoria en diversos términos. Ha habido diversas formas de esa convocatoria. Algunas veces ha sido de manera general a todos aquellos que reúnan los requisitos. En otras ocasiones ha habido concursos donde la convocatoria se emite a determinados grupos, es decir, se emite a secretarios de juzgados, de colegiados o de la Corte. En los tiempos recientes, tratando de solventar el problema de la cuota de género, se ha estado emitiendo convocatorias para concursos en los que participan únicamente personas del sexo femenino. En fin, se emite la convocatoria. Después de esa convocatoria, pues se realiza el llamado concurso. El llamado concurso generalmente ha consistido de 3 fases. Una primera fase, que es un examen escrito sobre diversos temas. Generalmente han sido como 100 preguntas sobre temas de todas las materias. De manera que el aspirante tiene que examinar, tiene que realizar el estudio correspondiente. Después de esta fase se hace una selección de los que sacaron el mejor promedio. Esa selección, debo indicarla, se ha ido perfeccionando, porque esa selección no se hace sobre la base del nombre de una persona, sino se hace sobre la base de un número al que se le da a la persona desde un inicio, precisamente para evitar que alguien pueda ser privilegiado. Una vez que se selecciona a determinado número de candidatos, entonces pasan a una tercera fase, a una segunda fase, en donde les hacen un examen que ha tenido varias variantes, ¿no? En algunas ocasiones, que ha sido la mayoría, resuelven un caso, les ponen un expediente, y el examen dura aproximadamente 8 horas. En mi caso, cuando aspiré a juez de distrito, fueron 2 proyectos los que tuve que elaborar, 2 sesiones en donde tuve que hacer un proyecto en donde la sesión duró 8 horas, una primera ocasión, y una segunda ocasión duró 8 horas. Pasando esa fase, viene una tercera fase donde es un examen oral. Se somete a un examen oral de 3 sinodales elegidos. Generalmente es un magistrado o juez ratificado, un consejero de la judicatura, y llamaban a una persona que venía del exterior, algún profesor de la facultad o investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas o de alguna otra escuela de prestigio. Esos eran los sinodales. El examen consistía en sacar de una tómbola un tema. Es una tómbola donde hay varios numeritos, se saca el número. El tema que le toque a uno tenía que desarrollarlo durante un lapso de 15 a 20 minutos. Después de la exposición, los sinodales formulaban todas las preguntas que querían. Una vez determinada la calificación, se hacía el estudio correspondiente y se sacaba ya la lista de candidatos triunfadores. En casi todos los concursos participaban más de 1000 aspirantes. De manera que cuando las plazas, en mi caso, fueron para juez de distrito, fueron 50 plazas, fueron muchas, pero de todos modos sobre un universo de 1000 aspirantes, pues quiere decir que sí hicieron una selección. Medio por ciento. Así es correcto. De manera que, pues eso es lo que está en controversia, ¿no? Está contrapunteado lo que es un sistema meritocrático para la elección de los cuadros de los jueces y magistrados contra un sistema que le llaman democrático. En mi opinión, ambos sistemas son democráticos. Lo que pasa es que el segundo sistema se refiere a un sistema democrático por elección popular y que trae también ciertos cuestionamientos ese sistema. En el primer sistema, el sistema meritocrático, bueno, pues yo he escuchado algunas críticas al respecto. Algunas críticas han tenido sustento. A lo largo de todos estos 30 años se han hecho un determinado número de concursos, no recuerdo ahorita el número,
ha habido fallas en algunos concursos, se ha ido perfeccionando, creo yo, cada vez que sale algún concurso. Hubo por ahí algún escándalo donde hubo una filtración de información, eso no se puede ocultar, finalmente es una noticia, pero digamos fue un caso que se dio en 30 años. Hubo una filtración, se descubrió la filtración, se canceló el concurso y se sancionó severamente a las personas que intervinieron en esa filtración. Uno de ellos fue el director del instituto, que lo destituyeron, era un magistrado de un colegiado, él era el director del instituto, lo destituyeron, impugnó en la corte y también lo inhabilitaron. De manera que fue sancionado severamente por esa circunstancia. Se sancionó también a las personas que estuvieron involucradas, pero eso no quiere decir que el sistema en general sea es imperfecto, sí, pero no quiere decir que todos los concursos estén viciados de la misma circunstancia. Y por el otro lado, la otra crítica que se hace al sistema, que dice, bueno, es meritocrático, es técnico, ¿no? Privilegiaba la memoria, ¿no? En los exámenes. Efectivamente, hubo algunos exámenes donde pues señalaban ciertos temas y obviamente aquel aspirante que tenía buena memoria, pues a lo mejor tenía mayor ventaja sobre los demás. Pero esos aspectos han ido puliéndose con el tiempo, se han ido metiendo otro tipo de exámenes en donde no se privilegie la memoria, sino que se privilegie el razonamiento jurídico. Lo mismo sucede con el tema de la cuota de género, que dicen, bueno, es que pues la mayor parte de los jueces son del sexo masculino. Bueno, pues eso también se ha ido tratando a través de mecanismos, como lo comenté hace un momento, en donde se han desarrollado diversos exámenes a través de los cuales únicamente participaron personas del sexo femenino, y que en los últimos concursos, han sido en los últimos 2 o 3 concursos, las ganadoras han sido personas del sexo femenino que han venido a ir pues nivelando esa desventaja o esa desproporción que había con anterioridad. De manera que son perfectibles, creo yo, los exámenes. Y que con eso, creo yo, se desvirtuaría la crítica que se les hace. En cuanto al otro sistema, el sistema que ahora se propone, que tiene que ver con una elección, dice, bajo el voto directo, secreto por parte del pueblo, pues efectivamente así es como se maneja, así es como se propone. Sin embargo, si uno examina cuál es la propuesta que se está realizando, en realidad creo yo que no se da esa virtud, porque si bien es cierto que se somete a votación del electorado determinadas listas, quien elabora esas listas son precisamente el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es decir, los que van a proponer los candidatos son el Ejecutivo, a través de el Presidente de la República, el Legislativo, una parte la Cámara de Diputados y otro tanto la Cámara de Senadores, y el judicial, que va a ser la Suprema Corte de Justicia la que proponga determinados candidatos. En el caso de magistrados y jueces, lo que se advierte en la iniciativa es que en el caso de ministros son 10, ¿verdad? Pero quiero enfocarme exclusivamente al tema de magistrados y jueces, en donde cada poder va a proponer a dos candidatos, ¿verdad? 2 candidatos por cada cargo. Es decir, juzgado primero de distrito en materia penal en la Ciudad de México va a ser Poder Judicial, propone a 2 personas, Poder Legislativo a 2 personas, Poder Ejecutivo a 2 personas. De manera que son 6 los que van a ser por cada cargo los que va a tener que elegir el electorado. Esta primera propuesta que se hizo en la iniciativa fue sujeta a revisión. Se abrieron diversos foros a través de los cuales se discutió. Hay un dictamen por parte de la relatora de Naciones Unidas, que emitió un dictamen el 29 de julio de 2024, en donde señala en esencia que la Organización de las Naciones Unidas nunca ha
tenido un modelo específico, nunca ha impuesto un modelo específico para la elección de los jueces. Sin embargo, sí determina ciertas pautas. Una de las pautas que determina es que el sistema de elección de los jueces debe generar la independencia y la imparcialidad de los jueces y que deben resguardarse esos nombramientos de influencias externas, como es la influencia política o la influencia de otros intereses. Digamos que son los principios que señala, y en el mismo dictamen hace la observación sobre esta propuesta, y lo que dice es que no cumple con esos requisitos, consideraban que no cumplía con esos requisitos porque únicamente establecía la facultad de los poderes de proponer candidatos, pero nunca decía la manera, ni la manera como se iba a hacer esa propuesta, ni tampoco la calidad o requisitos que se ocupaban. Creo yo que atendiendo a esas observaciones, la nueva propuesta que se hizo en los días recientes trata de cubrir esa situación, de manera que ahora lo que se propone en el artículo 96 de la Constitución, no en el 97 como estaba antes, ahora en el artículo 96, señala un sistema para la elección de los jueces en donde nuevamente cada poder hace una propuesta para cada cargo. En el caso de magistrados y jueces, 2 para el Poder Ejecutivo, 2 para el Poder Legislativo y 2 para el Poder Judicial. Y establece un comité de evaluación. Dice, bueno, pero va a haber un comité de evaluación en cada uno de esos poderes. Ese comité de evaluación va a estar compuesto por 5 personas, dice, de prestigio jurídico. La iniciativa no explica quiénes van a ser esas personas. Dice que van a tener cierto reconocimiento jurídico, pero no dice cuáles van a ser las características de los miembros de ese comité especial, que finalmente es el que va a decidir cuáles son los candidatos que van a ser electos. De manera que no hay una elección así directa, ¿no? Bueno, y aquí debe mencionarse esta situación. La propia iniciativa dice que el comité de elección designará propondrá a 6 candidatos, ¿sí? En el caso de magistrados y jueces, no a 2, sino a 6. Y después dice, en un párrafo, dice, bueno, y luego de proponer a los 6 candidatos para cada cargo, ¿sí? Cada poder, a través de ese comité de evaluación, ¿cómo lo va a reducir a 2 candidatos? Porque tienen que ser 2 candidatos nada más, 2 propuestas. Y entonces, sorprendentemente, lo que dice la iniciativa, bueno, pues por insaculación. ¿Qué significa esto? La insaculación es que los van a someter a esos 6 candidatos a una tómbola, a un sorteo, a una rifa, y entonces de ahí van a determinar cuáles son las 2 propuestas. Esas 2 propuestas, pues sí, son las que van a aparecer en las listas, pero si nos ponemos... si ponemos atención a ese detalle, pues el que está haciendo la propuesta es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y el pueblo lo que va a elegir es precisamente de esa lista, que además fue depurada a través de un sorteo. De manera que si nosotros contraponemos los 2 sistemas y ponemos el sistema meritocrático, que llamo yo, donde se privilegia la capacidad, sí ha tenido sus errores, pero han sido corregidos, donde se privilegia la capacidad, se privilegia la experiencia, se privilegia el concurso, aquellos que han resultado los vencedores son los que ocupan los cargos, contra el otro sistema donde pues deja muchas dudas, dice que es democrático, pero finalmente es bajo la lista propuesta por los poderes y una lista elaborada de una manera muy dudosa. De manera Parece que hay una comunicación muy grande, por lo que usted dice, entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero de parte del Poder Judicial parece que en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo se habla de un diálogo con el Poder Judicial, pero el Poder Judicial reacciona diciéndoles un diálogo de sordos, donde realmente no se le escucha
al Poder Judicial. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, esto se ha visto en los últimos días, porque cuando se hizo la propuesta se hizo desde febrero, después de que pasan las elecciones, dicen la modificación va, la reforma va. Y entonces se empiezan a cuestionar, ¿verdad? El Poder Judicial lo que dice y lo que decíamos la Asociación de Magistrados, bueno, pues primero escúchame cuál es mi versión, cuál es mi opinión al respecto. Lo que se hizo en principio fue una encuesta que se hizo a través de un mecanismo quizás reconocido, pero el público al que se hizo era precisamente, no está debidamente identificado. Es decir, se hizo una encuesta de 2 días, el lunes salieron los resultados, el pueblo dice que sí debe llevarse a cabo la reforma. Pero bueno, como queremos escuchar lo que dice el Poder Judicial, se abrió un periodo de foros organizados en diversas ciudades del país. Sin embargo, desgraciadamente no hubo esa apertura. De entrada, cuando se hicieron las manifestaciones correspondientes, lo que dijeron es que tenemos que partir de la premisa de que la reforma va. Los vamos a escuchar, pero la reforma va. Hay ciertos puntos que son inamovibles, como es la designación de jueces y magistrados, pero lo demás pues podemos escucharlos. Finalmente se llevaron a cabo los foros, hubo varias incidencias donde diversos compañeros, jueces y magistrados quisieron acudir, a algunos le apagaron el micrófono, no recuerdo, creo que fue en Veracruz, en otra sede, no dejaron pasar, ya no dejaron hablar a los miembros del Poder Judicial, llegaron, dijeron su discurso y se fueron. De manera que creo yo que es muy limitado. Han sido foros de discursos, no han sido foros de discursos, foros de diálogos. Foros de discursos, pero al margen de esa situación que, bueno, quizás en todos lados se da, creo yo que esta determinación es una determinación muy importante que va a impactar para la impartición de justicia y que no se debe de tomar a la carrera. No se debe parece que el oficialismo trae la prisa de que se apruebe forzosamente en estos días, y creo yo que es una decisión tan importante que requiere una mayor reflexión, requiere consultar precisamente a los expertos, se consultó a los diversos expertos, y muchos de ellos señalaron esta situación, que era un peligro el que se sometiera, que se privilegiara la elección popular sobre la designación de los jueces a través de concursos. De manera que creo yo que esta situación es la que es importante tomar en cuenta. Es una decisión tan importante que va a repercutir en la manera como se imparta justicia en los próximos años. Un país debe garantizar seguridad jurídica para que las inversiones tengan la confianza de que si hay algún conflicto pueda ser resuelto ese conflicto a través de un tribunal que sea no solamente imparcial, sino que sea independiente, y que esa independencia se garantice con la capacidad y conocimiento y experticia de sus miembros. Porque habría que agregar que uno de los derechos fundamentales, uno de los derechos humanos básicos es el derecho a la legalidad, el derecho a un orden jurídico estable, y que además en todos los sistemas que reconocen estos derechos humanos se acompaña esta garantía de la legalidad con la garantía de la jurisdicción. Es decir, tiene que haber ciertos requisitos mínimos para quienes ejercen la jurisdicción, entre estos la independencia y los que acaba de usted de mencionar. Pero para ser justos, lo cierto es que quienes apoyan esta propuesta dicen que hay algunos países del mundo en los que sí existe una elección directa de los jueces. Particularmente me referiría a Bolivia y a algunos estados, 43 estados de la Unión Americana, de los Estados Unidos de América,
porque se trata de manipular la opinión pública diciendo también que Japón es un caso, pero en Japón realmente lo que hay es un voto de censura más que otra cosa, y pocos pueblos en el mundo tienen la cultura de los japoneses. Y otro caso que se menciona es el de algunos cantones suizos, Suiza. no todos, pero hay que reconocer que tampoco nosotros somos Suiza y que aún en los países más reconocidos ha habido casos de corrupción, particularmente recuerdo el comité del Premio Nobel en donde hubo un escándalo de corrupción, que hubo necesidad de cancelar el Premio Nobel en, en una instancia, y particularmente recuerdo también otro caso en el Reino Unido, en Inglaterra, en donde un funcionario tenía ciertos conflictos de intereses no declarados, no que hubiera recibido directamente algún dinero, aunque los periódicos se encargan también de hablar de muchas de estas cosas, no en México, sino en otras partes del mundo. Pero eso me hace pensar en México. Estos casos, estos ejemplos, Bolivia y los Estados Unidos, son un ejemplo que México podría seguir. Yo entiendo que en los Estados Unidos, por lo menos en los estados en donde hay elección directa de los jueces de primera instancia, hay un grave problema de tráfico de influencias, un problema no solucionado, pero esto se daría en México también, y eventualmente hay otras acusaciones de corrupción hacia el Poder Judicial. Insistentemente se oyen voces que dicen que los poderes judiciales de los estados son los corruptos, pero que el Poder Judicial de la Federación es impoluto. ¿Esto es así? Es decir, ¿cuál es la realidad mexicana? Y en todo caso, ¿esta reforma tiende a atacar esos problemas o está atacando un problema que no es el que se pretende solucionar? Bien, voy a hablar en principio de la independencia. Se tocó el tema de la independencia. La independencia judicial creo que ha sido malentendida. No puede concebirse como que sea un poder es decir, un Estado dentro del Estado. Digamos que cada poder tiene su grado de independencia, pero finalmente los tres poderes de la Unión colaboran, hay una colaboración de los poderes y hay pesos y contrapesos entre uno y otro. Es decir, hay un control que ejerce el Ejecutivo sobre el Judicial, principalmente en el tema del presupuesto, y lo mismo del Legislativo. Y lo mismo pasa del Poder Judicial en relación con los otros dos poderes. No debe concebirse esa independencia como que, bueno, pues el Poder Judicial está por encima de los otros dos poderes. No, finalmente no es esa. La independencia judicial tiene que ver con un tema específico que es precisamente la imparcialidad. Es decir, la independencia significa que el juez pueda emitir sus determinaciones sin alguna presión, sin alguna predeterminación por parte de los otros dos poderes, que lo haga con libertad. Y es importante mencionar que esa garantía de independencia no es propiedad, no es de los juzgadores, no es de los jueces, de los magistrados, de los ministros. Esa independencia es una garantía del justiciable, es el justiciable el que tiene que tener la seguridad de que el juez que va a determinar cuál es la suerte de su patrimonio, cuál es la suerte de su libertad, sea ajeno a cualquier otra presión. Yo aquí le diría que inclusive los peores delincuentes, hoy en la mañana escuché una plática donde decían, bueno, es que vamos a evaluar a aquellos jueces en el tema de la elección popular, se va a ver aquel juez que haya liberado a un delincuente, pues entonces ese sí lo vamos a tachar, ¿no? Yo creo que no, yo creo que tendría que verse cuáles son los elementos que tomó el juez precisamente para liberar a una persona, porque un juez con responsabilidad, con independencia de que se trate, no puede prejuzgar sobre la persona, sino que tiene que ver los elementos que tiene en el expediente para determinar lo conducente. Si con base en el expediente se determina que torció la ley, que violó una jurisprudencia
o que alteró los hechos, pues entonces sí es razonable que se le finque responsabilidad al juzgador. Pero el solo hecho de otorgar un amparo, sea quien sea, no necesariamente implica una descalificación para esa persona. Y lo que yo diría, señalaba... además, que gracias a estas garantías judiciales, en más de una ocasión se han evitado linchamientos, porque los linchamientos sí que son manifestaciones de origen popular. Así es correcto, es correcto. Y en cuanto a si hay corrupción, yo creo que la corrupción está pues insertada en toda la sociedad. Lo mismo, hay corrupción en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder judicial federal. No es el castillo de la pureza que se dice que es. No lo es. Sí debe haber casos de corrupción. Sin embargo, yo lo que sostengo es que el Poder Judicial tiene muchos mecanismos de control para evitar precisamente esa corrupción. ¿Cuáles son los mecanismos de control? Nosotros estamos sometidos, nosotros como jueces y magistrados tenemos que hacer una declaración patrimonial. En esa declaración patrimonial que se ha hecho un formato muy estricto en donde pues tenemos que declarar todos y cada uno de los ingresos. Nuestros ingresos únicamente son del Poder Judicial, pero ¿a qué destinamos esos ingresos? De manera que debe haber una compatibilidad entre los ingresos y los gastos, y eso pues es una información de la que maneja precisamente la Contraloría del Poder Judicial de la Federación. Si hay alguna discrepancia, bueno, pues tendrán que fincar la responsabilidad correspondiente. Al margen de eso, tenemos un sistema de responsabilidades en donde los justiciables, cualquier justiciable, inclusive por vía internet, puede presentar una queja cuando considere que hay un desvío por parte del juez de distrito, por parte del magistrado. Se abre un procedimiento por parte de la Comisión de Disciplina, y se hace la investigación correspondiente, se pide el informe correspondiente y se determina lo conducente. Por eso creo yo, aquí lo malo no es decir que no hay corrupción. Puede haber corrupción, pero hay ciertos controles que limitan esa situación. Y creo yo que las generalizaciones son malas, porque una parte de la narrativa del oficialismo durante todos estos meses ha sido es que todos son corruptos, es que hay mucha corrupción. Pero yo creo que esas afirmaciones tienen que ser respaldadas por pruebas. Si somos 1,700 juzgadores, entre jueces y magistrados, pues que digan cuáles son los procedimientos que nos han abierto, en cuáles de todos esos procedimientos nos han sancionado precisamente por incurrir en una conducta irregular. Eso sería un análisis objetivo, o sea, decir, bueno, hicimos un estudio de los 1,700, 1,599, pues no corresponde su patrimonio al ingreso, o bien pues se acreditó que recibieron depósitos irregulares o que tienen cuentas en tal lugar, o bien que fallaron mal tales o cuales asuntos, que fallar mal implica no el hecho de conceder o negar el amparo, sino el que esa concesión o negativa haya sido o bien contra la ley, contra las constancias, contra los hechos, o bien contra jurisprudencia, que son, digamos, los 4 pecados capitales del juzgador. Si se incurrió en alguna de esas irregularidades, pues el juez merece una sanción. Entonces, creo yo que si hay los procedimientos correspondientes para hacer una determinación en cuanto a que está podrido el Poder Judicial de la Federación, todos son corruptos, pues tendrá que estar sustentado en una prueba documental que efectivamente acredite esa circunstancia y no únicamente en una mera percepción. Y aquí quiero destacar esto de la percepción, porque en la iniciativa, en la exposición de motivos, una de las circunstancias que se maneja es esa, para justificar. Nosotros sabemos que cada vez que se expide una ley, se presenta una iniciativa, hay una parte donde el legislador o el que propone explica sus razones, ¿no?
Entonces, si nosotros leemos la exposición de motivos de esta iniciativa, lo que dice es que la percepción general es de que existe corrupción, la percepción de la sociedad. Yo no dudo que la percepción de la sociedad sea esa. Si nosotros le preguntamos a cualquier persona que vaya pasando por la calle, oye, ¿los jueces son corruptos? Pues sí, son corruptos, ¿verdad? ¿Tienes alguna prueba? No, no tengo ninguna prueba, pero así es lo que dicen, ¿verdad? Dicen que son O corruptos. algún conocimiento, o alguna cercanía, o Quizá, entiendes qué es lo que hacen los quizá, jueces. quizá alguna experiencia, ¿va? Quizá alguna experiencia que tienen, porque insisto, no es el castillo de la pureza, efectivamente, puede haber casos de corrupción, quizás alguna mala experiencia que tuvieron, bueno, pues entonces, sí, pero de eso, a partir a una generalización, creo yo que tendría que estar sustentada esa situación de una mejor manera. Pero aún estadísticamente, para aplicar un criterio objetivo, no puede haber universos con un 100% de falla. Y un universo con una mayoría de fallas graves no funcionaría. Y lo cierto es que el Poder Judicial de la Federación sí funciona. Por razones normales, también de orden estadístico, sí puede haber una desviación a la conducta esperada, pero esto tendría que ser dentro de márgenes mínimos, no podría ser la media ni una actitud constante. Sin embargo, es importante discutir estas cosas porque la pregunta siguiente sería, ¿hay que continuar reformando el Poder Judicial de la Federación? Venimos ya de una reforma del 2020 en 21. donde el promotor principal se sabe que fue el propio ministro presidente de la Corte que renunció a ser ministro en condiciones muy cuestionables y que hoy en día está del lado del oficialismo que ataca al Poder Judicial de la Federación. Está un poco raro esto. Sí, yo creo que aquí quiero mencionar una situación, insistir otra vez en esto de la percepción. El Poder Judicial de la Federación también realizó diversos ejercicios en donde les preguntaba a los usuarios cuál era su percepción sobre el servicio que presentaba el Poder Judicial. ¿Los usuarios siendo los abogados o siendo Los los usuarios, justiciables? sí, los usuarios siendo los abogados, que son los usuarios del sistema, y los justiciables que iban a solicitar algún servicio, porque sabemos que en los quejosos no siempre se presentan por conducto de sus abogados, sino que muchas veces van los quejosos por su propia cuenta a solicitar diversas cuestiones. De manera que se hizo un estudio, se ha hecho en los últimos años el estudio correspondiente, y el estudio, el resultado de ese estudio es satisfactorio en un 90 y tantos por ciento. O sea, el 90 y tantos por ciento de los usuarios han señalado que están satisfechos con el servicio. Claro que la crítica que se hace a esta percepción, pues es que es limitada, ¿va? Es limitada a los usuarios, pero finalmente creo yo que es un indicador que debe de tomarse en cuenta para tomar la decisión correspondiente. Y en cuanto a, Ahora, perdón, sí, discúlpeme. y en cuanto a lo otro, efectivamente se hizo una modificación, una reforma en 2021, en donde pues el Poder Judicial de la Federación se adaptó precisamente a esa reforma, hizo los ajustes correspondientes, desaparecieron los tribunales unitarios se convirtieron ahora en tribunales colegiados de apelación. Se privilegió en los concursos la cuota de género, en fin, una serie de circunstancias que creo yo que mejoraron sustancialmente la impartición de justicia, y que creo yo que también es muy pronto, ¿no?, para decir si funcionó o no. Eso fue en 2021. En 2021 nos dijeron, bueno, vamos a realizar esa reforma, el Poder Judicial se adaptó a esa reforma, y en 2024 no, es que no sirve nada, entonces hay que quitar a todos para que crear un nuevo sistema donde no sabemos
creo yo, si va a funcionar o no funcionar ese nuevo sistema. Bueno, el sentido común y lo que se oye en el corrillo realmente parece indicar que esta no es la mejor solución. Sin embargo, parece que se sigue empujando esta solución. Ante esta actitud de parte del Ejecutivo y del Legislativo, que habría que cuestionarse de la legitimidad de fondo, pero la reacción es un paro del Poder Judicial de la Federación. El lunes de la semana pasada, o este lunes, creo que fue el primer día en donde se manifiestan los trabajadores y oficialmente empieza una suspensión de actividades a partir del miércoles. Luego se manifiesta el Consejo de la Judicatura Federal en el sentido de que sí hay una suspensión, pero hay casos urgentes. Casi en ningún lugar de la prensa ha recibido eco esto de los casos urgentes. Yo le quisiera preguntar, ¿qué no perjudica al público usuario esta suspensión de actividades? ¿Y cuáles son estos casos urgentes? ¿Y cuáles son los casos no urgentes que pueden convertirse en daños irreparables? Sí, efectivamente hay una afectación a terceros que es el público en general. Creo yo que es una determinación bien reflexionada, sabiendo cuál es el impacto que puede generar, pero también es una determinación ya desesperada. O sea, lo que advertimos es que hay una postura que parece no ser flexible en cuanto a escuchar las razones y que eso se dio previamente en los foros donde ya señalé cuáles son las incidencias que se dieron en esos foros, y sobre todo la preocupación que tenemos jueces y magistrados es que es una decisión tan importante esta y que además el daño que se puede causar va a ser irreversible. La reflexión que hacíamos es que sí va a haber una afectación, pero va a ser una afectación quizás, no sé, una semana, 2 semanas, 3 semanas, no sé cuánto dure esto, pero el beneficio, o más bien el perjuicio mayor, va a ser si en las siguientes décadas, si en los siguientes 30 años, vamos a tener un sistema en el cual los operadores de ese sistema hayan accedido ahí de una manera pues muy cuestionable, y que eso va a generar un perjuicio mayor. Esto se reflexionó, efectivamente hubo un primer paro por parte de los trabajadores de base que inició el lunes 19, el martes 20, y a ese se agregó un paro determinado por la mayoría de los jueces y magistrados que formamos parte de la asociación. En respuesta, desde un inicio, no se planteó como un paro total, sino que se advierte que hay ciertos aspectos de la sociedad que pues, son muy delicados, específicamente los temas relacionados con la cuestión de libertad y otros temas específicos que pueden ser pues un peligro para la vida, para la libertad, la propiedad, en fin, una serie de cuestiones que son urgentes. Menores, derechos de la familia, migrantes, etcétera. Ajá, Cuestiones relacionadas con el derecho de la salud. Así es, hay muchísimos temas, ¿no? Cuestiones relacionadas con el derecho a la salud, ¿no? Personas que acuden al amparo porque no se les presta un servicio de salud que ellos creen tener derecho y que puede poner en peligro la vida. En fin, hay una serie de cuestiones que el Consejo de la Judicatura manejó muchos temas durante la pandemia, en donde al inicio, cuando hubo suspensión de actividades, señaló cuáles eran esos temas prioritarios y que se atendieron. En el seno de la Asociación de Magistrados, pues vimos que esos temas precisamente son atendibles, y el Consejo de la Judicatura emitió un acuerdo el día martes, si no mal recuerdo, martes o el miércoles, y hoy precisamente emitió otro acuerdo donde señala que precisamente esos temas son prioritarios para la atención, pero también dejan un amplio margen de discrecionalidad para que sea el juez el que determine si existe algún acto que considere de urgencia para su debida atención. De manera que
creo yo que el paro efectivamente va a afectar, pero creo que ha sido asumido con responsabilidad por parte de nosotros. Es decir, que los jueces están yendo como quiera para ver si acaso llega Sí. un asunto urgente o quién lo recibe o cómo está la cosa. Así es, no estamos en nuestra casa, o sea, entendemos que es un paro de labores en donde se dejan de prestar ciertos servicios, pero estamos en el órgano jurisdiccional, funcionan las oficinas de correspondencia y aquellos casos que se consideren urgentes se les dará el tratamiento correspondiente. En este sentido, yo recuerdo que la semana pasada un magistrado eh, promovió un juicio de amparo porque sentía que estaban siendo afectados sus derechos, es decir, este magistrado se convierte en justiciable. Hay que aclarar para efectos del público que los magistrados y los jueces también son ciudadanos y tienen derechos protegidos y que el hecho de que ocupen ese cargo en el ejercicio de la jurisdicción no los priva de sus derechos. Esto es muy importante explicarlo porque la gente comenta, bueno, es un magistrado y entonces cómo va a promover un medio de defensa. Y por otro lado, entiendo también que se promovió una acción ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos con el objeto de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿No me podría platicar cómo es esta situación? Yo entiendo que si hay suspensión de labores, el magistrado entró en la lista de asuntos no urgentes. Sí, no sé qué tratamiento, bueno, no sé qué tratamiento le hayan dado a ese amparo, desconozco cuál es la suerte. Lo cierto es que esa apreciación que hace usted es correcta. Efectivamente, nosotros somos jueces magistrados, pero también somos ciudadanos y somos personas. Nosotros también a veces somos víctimas de actos de autoridad. Vamos, si el día de mañana la Secretaría de Hacienda me finca un crédito o finalmente si alguno de nosotros es detenido de manera ilegal, pues obviamente tenemos que acudir al amparo como personas, no como magistrados ni como jueces, pero sí como personas a las respecto de las cuales también tenemos derechos y también la justicia federal debe protegernos. Yo no sé cuál sea la suerte de ese amparo que usted menciona. Entiendo yo que han sido muchas gestiones que se han hecho. Una de esas, advierto yo que se hizo una solicitud por diversos miembros del Poder Judicial de la Federación, magistrados y jueces, para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga alguna manifestación al respecto. Tengo entendido, yo vi por ahí el grupo, el artículo 40, hablaban del artículo 41, en donde se solicita a esa instancia internacional y que intervenga, le plantean una serie de cuestiones que se consideran que son violatorios de específicamente el principio de independencia y que solicitan su intervención. Tengo entendido que la intervención que realiza no es pública, sino que formula una petición al gobierno federal y que para que les dé alguna explicación al respecto y eventualmente podrá tomar alguna medida relacionada con alguna declaración, algún dictamen en donde pues tenga que hacer algún pues no es emitir una sanción, pero sí el emitir un dictamen donde señale si efectivamente se violaron o no esos derechos. Porque entiendo que México forma parte de la comunidad internacional de naciones y está sometido a un orden jurídico supranacional que le obliga a respetar derechos humanos, que en este caso, repito, también incluyen el derecho humano a la aplicación correcta de la ley, el derecho humano al orden jurídico estable y las garantías jurisdiccionales. Es decir, que aquí estamos hablando de algo que tiene repercusiones
que van más allá de las fronteras de nuestro país, por no decir de las relaciones bilaterales con quienes son nuestros socios principales comerciales en el mundo, los Estados Unidos y el Canadá. ¿Cómo ve usted estas repercusiones internacionales de esta desestabilización, yo diría, de, de la institución jurisdiccional mexicana? Sí, yo creo que ha generado pues una preocupación sustentable, ¿no? Sobre todo, por una parte, de los organismos, dado que se ha llamado la atención de los mismos, efectivamente, el Estado mexicano forma parte también de una comunidad en donde también hay un derecho internacional y en donde también se ha comprometido a seguir ciertas normas de protección de derechos humanos. Cuando algún Estado es denunciado por incumplir con esas normas de derecho internacional, pues es sujeto también a una jurisdicción y esa jurisdicción formula generalmente una recomendación. Aquí el tema es que, bueno, las recomendaciones que generalmente formulan esos organismos son recomendaciones, no traen aparejado a la ejecución de alguna sanción. Los países usualmente cumplen con esas recomendaciones, no es algo que se emita de manera ágil, sino que puede transcurrir algún tiempo al respecto. Ese es uno de los temas también que se está viendo, porque, y que usted comentaba hace un momento, que bueno, si se puede impugnar esa reforma, bueno, sería una reforma constitucional, no es a través de un medio de impugnación nacional como se puede impugnar. Finalmente creo yo que tendríamos que agotar la instancia correspondiente, que es el amparo. Una vez que se nos niegue el amparo, bueno, tendríamos que acudir a una instancia internacional. Pero eso no hay. Tienen por ahí algunas medidas cautelares, pero que se aplican, si tengo entendido, únicamente cuando se ve en peligro la integridad de la persona correspondiente, ¿no? No cuando se dan estas circunstancias, tendrán que emitir ellos alguna resolución al respecto y pues ya veremos en un tiempo más adelante si efectivamente se violaron o no esos derechos. Por eso es urgente ahorita que la comunidad, la sociedad conozca este peligro, porque finalmente cuando se den esas circunstancias, pues a lo mejor se fijan algunas indemnizaciones, pero no van a modificar el estatus que se encuentre en cuanto a la impartición de justicia, que ese es el peligro que lleva la sociedad de tener una impartición de justicia en manos de personas inexpertas. Ahora, hay que agregar que esta iniciativa de reforma, este proceso que está, como usted bien lo definió, en ciernes, está ocurriendo al 11:45. En un caso significativo, en el caso de Marbury versus Madison, este es justamente el motivo. Los estadounidenses le dicen el lame duck. Ya cuando está a punto de terminarse tu periodo, te aferras al poder. En el caso de Marbury versus Madison, estamos hablando de que a las 11:45 del último día estoy firmando nombramientos para que surtan efectos en el periodo del que me va a continuar. Ese es el origen. Bueno, hoy día estamos viviendo en México Marbury versus Madison, pero con mucho quizá mayor trascendencia. Yo esperaría que ante la inconformidad de esta medida que parece afectar al orden jurídico entero, hubiera medios de impugnación. Entiendo que algunos medios de impugnación los podrían interponer los ciudadanos y entiendo que también hay medios de impugnación que las autoridades pueden promover directamente ante la Suprema Corte. Pero ¿cómo van a poder presentar estos medios de impugnación si el Poder Judicial está cerrado? Ya no va a haber corte, inclusive. Va a haber una corte entiendo diferente. que mientras
que mientras no Sí, hay un periodo exista transitorio. el periodo, no solamente un periodo transitorio, sino el periodo correspondiente a la presentación de los medios de impugnación, pues todavía no ha causado estado, vamos a decir, esa nueva legislación. ¿Cómo se le haría? Sí, bueno, aquí hay varias circunstancias, ¿no? En principio, pues tenemos ese obstáculo, ¿no? No es una reforma legal, es una reforma constitucional. Y entonces existe la tesis de que, bueno, inclusive la Corte lo ha sostenido, ¿no? De que las reformas constitucionales, ni siquiera los artículos transitorios pueden impugnarse a través del amparo o alguna otra vía, porque no puede ser modificable un precepto constitucional con base en otro precepto constitucional, digamos que sería un contrasentido lógico, ¿no? Por ahí hay alguna teoría que habla de cláusulas pétreas, ¿no? Que hay ciertas cláusulas dentro de la Constitución, como por ejemplo el Estado federal, la República Democrática, en fin, ese tipo de cláusulas que son inamovibles y que ese tipo de cláusulas sí podrían eventualmente impugnarse a través de alguna instancia constitucional. Sin embargo, son teorías, ¿no? El criterio que se ha sostenido es en el sentido de que pues no hay algún mecanismo por el momento en donde puedan impugnarse ese tipo de reformas. Pero la Corte podría modificar su criterio, porque entiendo que en otras partes del mundo esto sí ha prosperado. Sí, en algunas partes, no recuerdo en qué país hay esta posibilidad, ¿no? De modificar esas circunstancias. Yo veo difícil, sí podría modificar ese criterio, veo pues difícil, cuesta arriba, que modifiquen un criterio de esa naturaleza, pero pues a lo mejor las circunstancias en las que estamos viviendo pues generen algún cambio, ¿no? No lo sé, no lo sé. Porque, Te soy porque las sincero, no lo sé. circunstancias que estamos viviendo realmente no se habían presentado nunca en la historia de México. Son inéditas estas circunstancias, incluso el hecho de que haya un paro de jueces y magistrados, no hay un precedente y sobre todo por las razones que se está dando, ¿no? Por las razones de que se modifica precisamente sustancialmente la forma de designación de los titulares del órgano judicial. Y en este sentido, ¿usted cree que la gente está reaccionando adecuadamente? ¿La acción le corresponde únicamente al poder jurisdiccional o también la ciudadanía tiene algo que ver en esto? Yo creo que en principio ha generado una reacción positiva porque finalmente ha habido visibilización, ¿no? O sea, antes de esta situación creo que nadie había volteado a ver cuál era la trascendencia de esta reforma. Finalmente creo yo que se ha llevado a un grado donde ya hay pronunciamiento por parte de sectores empresariales, ya hubo, como usted mencionó, por parte de los embajadores de algunos países. Creo yo que la sociedad, y precisamente esa es la intención precisamente de este tipo de ejercicios, ¿no? Que le agradezco me permita, porque eso permite el conocimiento de la sociedad. Creo yo que la sociedad tiene que conocer realmente, tiene que saber realmente qué es lo que está sucediendo en este momento y por qué se dan las cosas. No es que los jueces y magistrados o el Poder Judicial decidieron un día no ir a trabajar y pues se quedaron en sus casas. No es esa la visión. Estamos conscientes de que esto genera un daño a un tercero, pero creo yo que la razón por la que se da justifica plenamente esta acción. Ahora, desde el punto de vista de la mecánica del constituyente permanente, ¿implica aprobación con mayorías calificadas dentro de las cámaras? Entiendo que esto ocurrirá, si ocurre, dentro del mes de septiembre, pero el constituyente permanente no está integrado única y exclusivamente por las cámaras del legislativo, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sino que se requiere una mayoría de votos de las legislaturas de los estados.
independientemente de cómo esté conformada eh, la panorámica política mexicana, desde el punto de vista de la mecánica, ¿dan los tiempos? Pues mire, efectivamente, la Constitución mexicana no es una constitución flexible, es una constitución que sea catalogada como rígida, ¿no? Rígida porque precisamente para modificarse a sí mismo lleva un procedimiento distinto a la modificación de cualquier otra legislación. Y efectivamente tiene que ser una mayoría calificada de la Cámara de Diputados, una mayoría calificada de la Cámara de Senadores, y como vivimos en un estado federal, bueno, pues se tiene que aprobar a través de las legislaturas de los estados. Que qué tan rápido pueda darse esto, ya ha habido antecedentes, ya ha habido casos donde se modifica de manera muy rápida el precepto constitucional. Parecería que tendría que pasar a las legislaturas de los estados en donde deba darse esta misma dinámica de discusión, de estudio, pero sabemos que en los hechos no sucede así. En los hechos, una vez aprobado por el Congreso, general pasa a las legislaturas de los estados y pues tarda unas semanas en aprobarse. Una, Máxime cuando sabemos cuál es la circunstancia de las legislaturas de los estados, donde pues hay un predominio del partido oficial. hay un predominio del partido oficial y tal parece una falta total de conciencia de los legisladores respecto a su propia labor. Es correcto. Tanto así que la propia Corte y el propio Poder Judicial Federal ha nulificado algunas leyes, para usar un término no estrictamente técnico, por deficiencias de carácter legislativo, por deficiencias en el procedimiento legislativo. ¿Qué me puede usted comentar sobre esto? Sí, efectivamente, es una de las críticas que se hace a la Suprema Corte de Justicia. Parece que una de las tendencias que ha tenido últimamente es que se declare la inconstitucionalidad de la ley, no por un vicio de su contenido sustancial, sino por un vicio en el procedimiento. Digamos que esa práctica inició hace algunos años, donde se examinó, se advirtió que también se impugnaban ciertas prácticas que se daban al momento de realizar el proceso legislativo, que eran pues viciadas, que trataban pues de darse a la carrera, de aprobarse de manera rápida, y que pues olvidaban algunas formalidades. Y la Corte en diversos criterios estableció que, bueno, hay ciertos vicios que son, digamos, formales, como por ejemplo entregar el dictamen a deshoras, se entregó media hora más tarde, bueno, y entonces eso genera la nulidad de todo el acto soberano legislativo, y la Corte dijo, no, puede haber ciertos vicios que se den dentro del procedimiento, pero deben ser aquellos vicios en donde impida que efectivamente se tome, por ejemplo, la votación de manera correcta, donde se advierta con claridad que la determinación legislativa no fue tomada de manera adecuada. Pero a raíz de ese criterio han surgido otros donde pues se han advertido otro tipo de vicios, y la Corte pues sí ha declarado la inconstitucionalidad de algunos ordenamientos, atendiendo a esos vicios legislativos. Creo yo que finalmente eso sucede en muchos órganos jurisdiccionales de todo el mundo, donde hay ciertos criterios que eventualmente pueden cuestionarse, eventualmente pueden compartirse. Yo en lo personal creo yo que es correcta la apreciación de la Corte, porque no puede salir una ley, no se puede examinar la constitucionalidad de una ley si sabemos que la manera como se generó esa legislación pues es viciada, ¿no? Entonces, pero bueno, pues son criterios. Hay quien piensa que no, que debe atenderse precisamente a la constitucionalidad de la ley con independencia de los vicios que se han generado durante su gestación. Pero finalmente hay un órgano revisor de la legalidad
y el hecho de que haya organismos que puedan estar exentos de esta revisión y supervisión de observancia de la legalidad me parece mucho más cuestionable. Lo cierto es que al estar conversando parece que hemos dado una revisada a todos los cursos de constitucional que se dan en la escuela, inclusive tocando en algunos otros temas que todavía no se enseñan en las escuelas de derecho, pero que eventualmente tendrán que ser tratados. Pero ante la imposibilidad de cubrir todos estos aspectos, a mí me gustaría invitarlo para que antes de concluir pudiéramos dirigir un mensaje directo y contundente al público que semana a semana nos hace el favor de escucharnos sobre la relevancia e importancia de estos temas tan complejos y que a veces son tan desconocidos por la mayoría de la gente, pero que tienen un efecto tan directo e inmediato en cada uno de nosotros. Sí, muchas gracias. Yo creo que lo que se define en los próximos días va a impactar definitivamente, no en los juzgadores, no en nosotros los juzgadores, sino en la sociedad y en el país. Creo yo que esa es la preocupación fundamental que tenemos en este momento. La preocupación es que conozcan precisamente cuál es la repercusión que va a tener esta reforma. Desde mi punto de vista, no es favorable los efectos que va a generar, pero sí es importante que la sociedad esté enterada de sus alcances. Pues realmente no me queda más que agradecerle su generosidad, su buena disposición y su apertura al tratar estos temas que en sí mismos me parecen muy complejos. Y con franqueza, el gran reto es hacerlos asequibles a quienes no necesariamente son técnicos, expertos en estos temas, a pesar de que se puedan ver muy afectados. Al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que nuestro interés es tratar especialmente aquellos temas que sean de su principal preocupación y que merezcan ser tratados en este programa. Y sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, magistrado. Al contrario, muchas gracias por el espacio.